Muy buenos días a todos. Historia de la iglesia. Voy a dejar aquí brevemente en pantalla ese código QR. Si quieren tener las clases anteriores, tanto PowerPoint como grabación, ahí está. Si no alcanza a sacarlo ahora, también lo voy a dejar al final, en el último diapo. Estamos en la clase 8. Hoy día nos toca Reforma, parte 1. La reforma, según el diccionario nuevamente, la reforma es acción y efecto de reformar o reformarse. Sinónimos: remodelación, renovación, mejora, cambio, transformación. Y también significado número 4, movimiento religioso que iniciado en el siglo XVI motivó la formación de las iglesias protestantes. Una vez más, la definición del diccionario de la Academia Real no es muy útil. Está reforma definido en términos de reforma y reforma. No ayuda en mucho. Y además, especialmente toma en cuenta que aquí hay un error, creo, ¿no? En el diccionario. Dice que comenzó en el siglo XVI, pero no es cierto. La reforma comienza en el siglo XIV. Después vamos a ver, profundizar un poco más eso, pero tienen que corregir eso, porque si no van a pensar que yo estoy mintiendo cuando llegamos al siglo XIV. Pero primero, lo más importante aquí no es tanto la definición en sí, sino los sinónimos. Remodelación, renovación, mejora, cambio, transformación. Eso es reforma según el diccionario, sinónimos. Y la sesión de hoy será un poco diferente a las demás, porque, bueno, van a ver, pero quiero contarles una historia de cómo fue la reforma. Y quiero contarles referente a varias personas que estuvieron solas 5 veces, pero cambiaron el mundo. Muy crítico, como siempre, para mantener el interés. Y tal como dice el diccionario, estas personas remodelaron, renovaron, mejoraron, cambiaron y transformaron el mundo espiritual. Antes del siglo XIV y después del siglo XVI, el mundo de la iglesia, el mundo cristiano, era muy diferente. Gracias a esta persona, hoy tienes en tus manos, supongo que tienes en tus manos. Voy a decir con el pastor, a ver, levántala bien. Bien. Hoy tienes en tus manos la palabra de Dios en tu idioma, gracias a estas personas. Y puedes leerlo tú mismo, libremente, estudiarla, aprender sobre ella y adorar y glorificar a Dios como Él nos manda en su palabra. Y no estudiar y alabar y glorificar como dicen los hombres. Y eso fue el problema en la Edad Media. Todo era dirigido por la iglesia. Uno no podría decidir, voy a leer la Biblia para ver si lo que dijeron es cierto. No, no tiene acceso a la Biblia. Y también puede ser salvo, gracias a Dios, en la forma que Dios dispuso, sin la intervención de ningún ser humano. La salvación no depende de hombres. Entonces, la mayoría de la gente piensa que la reforma comenzó en Alemania con un joven monje, así que vamos a ver eso primero. Eso sí es el siglo XVI. El día miércoles 31 de octubre del año 1516, en el pueblo de Wittenberg, en Alemania, un hombre llamado Martín se acercó a la iglesia de la universidad con intenciones de comenzar una conversación. Nada más que eso. No venía con intenciones de cambiar el mundo. Quería conversar. Martín estaba muy molesto y preocupado y consternado y hasta enojado porque había un predicador de nombre Johann Tetzel. No soy alemán, no sé si estoy pronunciando bien. Y Johann Tetzel estaba visitando todos los pueblos, todas las ciudades en la zona, en esa zona de Alemania, vendiendo boletos para entrar al cielo. Eso es básicamente. Ahí está Johann Tetzel y
Ese boleto se llama una carta de indulgencia y ahí tenemos uno verdadero del año 1484, está en el museo no sé cuánto, pero eso es una indulgencia y estos sellos aquí son para hacerlo más oficial. Mire la cantidad de sellos que tiene, debería ser potente, debería ser bueno. Y según Tetzel, por tener un certificado así, eso perdonaba a la persona del castigo por sus pecados, otorgándole su entrada directa al cielo. Pero se dependía del tipo de indulgencia que uno compraba. Había diferentes niveles. Por algunas monedas uno podría comprar el perdón de pecados y hasta la eternidad en la presencia de Dios. Comprado, con billetes, con dinero. El precio variaba desde un poco miles de pesos por pecados pequeños. Cometí un pecado, podría ir, sí, comprar, ya, indulgencia, perdonado soy por tener ese papel. Y hasta unos 5 millones de pesos por una indulgencia plenaria que era para los ricos. El Tetzel veía cuando tú acercabas si tenía ropa de pobre, dice, ya, ok, 5 lucas. Pero si venía con ropa de rico, 5 millones, obvio. Pero esta indulgencia plenaria, aquí dice, probablemente no lo ve, è remissione de tutti i peccati. Remisión de todos los pecados comprados. Sí, todo en latín, obviamente, estamos hablando de la iglesia romana. Incluso podría comprar una indulgencia por un pecado futuro que aún no hubiera cometido. E incluso Lutero después cuenta el caso que él había escuchado de Tetzel, que un tipo rico llegó y dijo, yo quiero una indulgencia por un pecado que yo voy a cometer la próxima semana. Y Tetzel dijo, ya, aquí pon tus millones, perfecto, aquí está tu indulgencia. Y la semana después, cuando Tetzel se alejó de ese pueblo, ahí viene el tipo, asalta el Tetzel, saca su dinero de vuelta y dijo, eso fue el pecado que yo quería cometer. Ahí viene el tipo. Pero eso podría comprar, pero no solamente para los vivos. También era posible comprar una indulgencia para alguien ya muerto, permitiendo así que su alma volará directo del purgatorio al cielo. Y una de las frases favoritas de Tetzel era, tan pronto como suenan las monedas en el cofre, el alma brinca libre de los fuegos del purgatorio. Entonces, ting, ting, según Tetzel, cada carta de indulgencia era respaldada y autorizada por el Papa. El dinero recolectado usado para una causa muy buena, la construcción de la Basílica de San Pedro. Todo recaudado con las indulgencias era para eso, para financiar ese edificio que existe hasta hoy en día. Esa situación molestó mucho al joven Martín, monje y también profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. Ahí está Wittenberg en el año 1517, cuando él estaba comenzando con todo esto. Y lo que quiso él, tener un debate, una conversación académica entre teólogos referente a la validez de esa indulgencia, nada más. Por lo tanto, el 13 de octubre del año 1517, el profesor Martín caminó a la iglesia de la universidad en el castillo de Wittenberg. Así dicen que era la iglesia en ese momento, para proponer el debate. Nada más. Eso fue todo su propósito. Quiero hablar de esto. No me parece. Quiero hablar de esto del señor Tetzel. Tal como era la costumbre para convocar un debate en esos tiempos, Martín clavó su propuesta con los puntos a conversar en la puerta de la iglesia. Eso fue la forma normal. Como se nota aquí, ya había muchos papeles, muchas propuestas. Era como un bulletin board, la puerta de la iglesia. Entonces, yo quiero conversar de esto, pum, 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 listo. Publicitado para todos. Era una hoja grande con el título Debate sobre el poder y la eficacia de las indulgencias
con un listado de todos los puntos que Martín quería debatir. Había un total de 95 puntos o tesis a conversar, por ende el documento hoy en día se conoce como las 95 tesis. No era la primera vez que Martín había hecho algo así. Un mes antes había hecho 97 tesis, también clavado en la puerta del catedral. Y eso era referente a la teología del pecado, la salvación, la voluntad, libre albedrío y también la interpretación de la Escritura. Muchos piensan 95 tesis, pero 97 tesis también era interesante. Sin embargo, no causó mucho interés sus 97 tesis. No había recibido mucha atención en el momento, a pesar de que contradecía mucha doctrina de la Iglesia Católica. Martín probablemente pensó que sus 95 tesis iba a recibir la misma reacción. Algunos pocos iban a llegar para conversar y listo. Bueno, ahí está, sus 95 tesis, 95 puntos a conversar. No era su intención en el momento, pero ese día con sus 95 tesis, Lutero lanzó la chispa que prendió fuego al cristianismo. Todo estaba listo, la madera listo para comenzar a quemar, y él lanzó esa chispa con este documento. Y el fuego que Martín prendió sigue ardiendo hoy y se llama la Reforma. Eso es lo que él lanzó realmente. Martín solo quería llamar a un debate académico local en la universidad, pero no contó con un detalle. Algunos 60 años antes, un alemán había inventado algo, una máquina que se llama la imprenta. Gutenberg inventó la imprenta y en la Universidad de Wittenberg recién había llegado una máquina así. Y alguien, no se sabe quién, si era el mismo Lutero o otra persona, tomó sus 95 tesis, lo imprimió, docenas de copias y comenzó a distribuir. Y como decimos hoy en día, se hizo viral. En menos de 6 semanas, el panfleto, las 95 tesis de Martín Lutero, fue distribuido por toda Alemania. Y posteriormente fue reimpreso en otras universidades, en otros lugares, y fue a todo el mundo. Prendió fuego a la iglesia, el continente entero y después el mundo entero. El debate comenzó, sí, pero no en la forma que el profesor de teología nunca había imaginado. Él pensó, ya, un debate aquí en la iglesia, 3 o 4, vamos a conversar, y ¡pum! Explosión. Se hizo famoso muy rápido, sin realmente desearlo, nunca fue su intención. Y también se hizo famoso la puerta del castillo, la puerta de la iglesia. Eso es el Wittenberg Castle Church hoy, todavía existe. Ahí está la puerta donde clavó sus 95 tesis. Y esa puerta hoy se ve así. Quizás no lo van a ver, acercamos un poco. Son 2 puertas grandes, hecho de bronce, y contiene el 95 tesis en la misma iglesia. Porque esa es quizás la puerta más famosa del mundo cristiano. Pero, ¿por qué era tan radical sus 95 tesis de Martín Lutero? ¿Qué causó tanta emoción que después todos querían copiar su panfleto y mandarlo a otros? ¿Qué dijo que fue tan revolucionario? Bueno, la introducción al documento dice así: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del RP Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruego que los que no pueden estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa fue la introducción a la carta. Lo que no toma en cuenta es que esto de, por favor, mandan cartas, la gente tomará en serio en todo el mundo.
Por eso la introducción es solamente un llamado a debatir y no parece tan grave. Para entender el trasfondo de lo que sucede aquí, tenemos que retroceder algunos años y establecer el contexto de Lutero. Nació en 1483 en Eisleben, Alemania, en una familia muy pobre, unos 7 hermanos. No está claro si habían hombres y mujeres o todos hombres, pero habían 7, hijo de minero. Fue a una escuela que le enseñó los caminos de la Iglesia Católica, pero fue un estudiante difícil, porfiado, indisciplinado. En una ocasión fue azotado 15 veces en un solo día. Hasta ese nivel de porfiado. Logró graduar de la escuela. En 1501 consiguió entrar a la Universidad de Erfurt estudiando física, metafísica, filosofía y leyes con la intención de ser abogado. Se graduó como magíster en 1505. En todo su tiempo en la universidad fue un devoto católico, eso sí. Algo cambió entre la escuela y la universidad y llegó a ser muy devoto. Orando fervientemente, hasta asistiendo a misa todos los días, pero tenía muchas dudas referentes a la salvación y la ira de Dios. Fue un tema que él tenía en la mente, cómo funciona esto de justificación y pecado y perdón, y no tenía claro. En la biblioteca de la universidad, por primera vez en su vida, Martín encontró una Biblia. En latín, pero está bien, porque todos en universidad en ese momento todos hablaban latín. Entonces, él comenzó a leerlo. Nunca antes había visto una Biblia. Para Martín era fascinante. Y él comenzó a leer, a absorber, conocer, pero no contestó sus dudas referentes al pecado y la ira de Dios. En 1506 se hizo monje, iba a ser abogado, ¿se acuerda? Su papá quería que sea abogado, pero con eso cambió. Se hizo monje en un intento de hacerse más aceptable a Dios y merecer la salvación. En 1507 comenzó a estudiar teología. El mismo año fue ordenado sacerdote y en 15 días fue enviado a Wittenberg como el profesor de teología. Eso de encontrar la Biblia cambió su vida entero. Pero no tenía paz. Imagínense, él enseñaba teología y servía como sacerdote, pero sentía que no entendía la justicia de Dios ni cómo alcanzarlo, a pesar de su estilo de vida estrictamente ascético. No logramos ver el ascetismo en herejías la semana pasada, pero ascetismo es la creencia que para acercarse a Dios uno tiene que deshacer todo, deshacerse de comida, de ropa, de vivir una vida buena y concentrar solamente en oración, ayuno y conocer más a Dios. Y lo intentó en un esfuerzo de hacerse digno de la salvación. Él pensó que era eso, que tenía que hacerse aceptable a Dios. Toda su vida él había luchado con entender el concepto del pecado, el perdón y la justicia en su propia vida, aunque está enseñando teología, por la forma que estos temas le fueron enseñados por la iglesia, en el colegio y después en la universidad. Él tenía en su mente una forma fija de ver la salvación y no alcanzó a entenderlo. Se dedicó 100% a la oración, al ayuno severo. Quedó sin dormir, soportó el terrible frío del invierno sin mantas y se flageló a sí mismo. Él pensó esa era la forma de acercarse a Dios. Todo un intento de hacerse aceptable a Dios. Años después, él comentó, estoy citando sus propias palabras, si alguien podría haber ganado el cielo por la vida de un monje, era yo. Dando a entender que no funcionó. Pero no encontró consuelo, no sentía el perdón ni la justificación de la Biblia. Temía mucho la ira de Dios y la justicia de Dios. Eso fue su temor. El Señor me va a juzgar, me va a mandar al infierno y no sé cómo hacerme aceptable.
Eso es lo que está dando vueltas en su cabeza. Y sabemos eso porque él escribió mucho. Y escribió mucho referente a sí mismo. Al leer la Biblia en latín, en ese momento no estaba disponible en alemán decente. Había algunas traducciones parciales de la Biblia en alemán, pero era terrible. Eran traducciones palabra por palabra y no se entendía. Entonces él prefiere leerlo en latín y muchas veces su atención volvió a las palabras de Pablo en su carta a la iglesia en Roma. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él se quedó dando vuelta en su cabeza y nunca logró entender esto. Más el justo por la fe vivirá. Eso fue como su piedra de tropiezo. Por las cosas que ya había sido enseñado en la iglesia, incluyendo solo Dios es justo. Entonces, ¿cómo el justo va a vivir por fe? Porque Dios es justo. Nosotros no podemos ser justos. Y Dios castiga el pecador injusto. Y él se sentía, bueno, yo soy ese pecador injusto y por lo tanto era imposible vivir por fe, según su forma de pensar, porque no había logrado hacerse justo. Qué triste. Y no era solamente él, esa fue la forma que pensaban todos los creyentes en ese momento. Tengo que serme justo para alcanzar fe. Durante años Martín luchó con esto de el justo por la fe vivirá, incluso durante el tiempo que estudiaba por su doctorado y aún en los primeros años que él mismo enseñaba en la universidad como profesor de teología. Pero un día, al leer el texto otra vez en el griego original, por fin logró entender que le estaba tomando la frase al revés. Como cayó la teja. No es que uno debe primero justificarse para posteriormente vivir por fe, sino exactamente lo opuesto. Es solo mediante la fe que podemos ser justificados. Y le costó, en este momento tiene como 30 y tantos años, y de repente como, oh, ahora sí entiendo. Y con eso Martín Lutero estableció la primera de las 5 solas de la Reforma, sola fide. O sea, es solamente por fe que somos salvos. Y eso fue realmente un gran logro que había logrado entender lo que estaba en la Biblia todos estos años, pero por la forma que él había sido enseñado, nunca logró captarlo. Al entender por fin y ponerlo en práctica, Lutero se sentía totalmente aliviado de la carga del pecado que había soportado durante tantos años. Se sentía como un hombre nuevo. En sus palabras, citando, finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual los justos viven por un don de Dios, es decir, por la fe. Aquí me sentí como si estuviera completamente nacido de nuevo, de ahí viene la frase, y había entrado en el paraíso a través de las puertas que habían sido abiertas. En ese momento Martín fue salvo. Toda su vida, cristiano, creyente, profesor de teología, enseñando, administrando todos los sacramentos a los fieles, era sacerdote, pero no era cristiano de verdad. En ese momento, como recibió la salvación, y el Señor le dio paz, porque entendió cómo funciona la cosa. Puso su fe en Jesús y no en los hombres. Por haber entendido esto a través de su estudio intenso de la Biblia y no por las enseñanzas y tradiciones de la iglesia, posteriormente Martín estableció otra de las 5 solas, sola escritura. Solo mediante las escrituras es su lema. O sea, la Biblia es la más alta autoridad porque es la palabra de Dios. No las tradiciones y palabras del hombre, tradiciones y palabras no sirven de nada. Lo que sirve, esto, sola escritura.
Y para ser fiel a su propia regla, escudriñó la palabra de Dios para confirmar su punto. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Seguramente han leído eso antes, seguramente han escuchado sermones predicados sobre esto. Pero para Martín, cuando vio eso y logró entenderlo, eran 3 puntos que destacó aquí. Toda la escritura es inspirada de Dios a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. O sea, la Biblia sirve para capacitar, enteramente. O sea, enteramente, totalmente, completamente, no se requiere nada más. Ese texto fue también como alguno de los textos favoritos de Lutero. Hechos 17:11, otra. Los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Otra vez, texto conocido. Martín seguramente había leído varias veces en latín, pero leerlo y estudiarlo y entenderlo en griego también se iluminó la ampolleta. Examinaban las escrituras para comprobar si lo que decían los hombres era correcto, no al revés. Eso fue como la revelación, porque él siempre había enseñado las tradiciones son importantes. Lo que dice la sacerdocia, lo que dice el Papa, eso sí es autoridad. Y él encontró aquí, no. Aquí están examinando la escritura para comprobar. O sea, la palabra de los hombres no tiene validez ni autoridad, ni siquiera la palabra de Pablo y Silas, a menos que coincida con la palabra de Dios. Esa es la autoridad máxima. Y eso también fue parte de sola escritura, lo que encontró aquí en Hechos. Comprender esto fue otro gran avance para Martín. Y al estudiar más la Biblia, también llegó a otra conclusión clave: sola gratia. Somos salvos solo por la gracia de Dios mediante la fe. La salvación es un regalo, no es merecido y no se puede ganar ni comprar ni siquiera por indulgencias. Efesios, aquí varios versículos de Efesios 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y nuevamente otra gran revelación. Que lo que él había sido enseñado no fuera eso. Por gracia ustedes han sido salvados. No por ir a la confesión y después decir, no sé, contar el rosario y decir Ave María 5 veces y hacer obra buena. Eso es lo que él sabía y él encontró aquí. Por gracia han sido salvados mediante la fe, no por obras. Por leer la Biblia, Lutero, que ya era experto en la Biblia, se suponía, entendió mucho. Martín no había logrado entender nada de esto antes porque estaba leyendo la Biblia en latín y desde el punto de vista de lo que había sido enseñado en la iglesia. Pero al leerlo en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, con su mente abierta logró entenderlo completamente. Y logró entender que la iglesia estaba enseñando mal a las personas. Por eso entendió también que era imposible comprar una indulgencia para ser justificado ni ganarlo por la vida severa de un monje ascético que él había probado durante tantos años, porque la salvación es un regalo que solo Dios puede dar. Para ser justificado y poder vivir por fe, primero era necesario arrepentirse ante Dios y aceptar el libre regalo de su justicia. No hacer penitencias, solamente creer, arrepentirse.
Por ende, la primera de sus 95 tesis, volvemos a ese documento, la primera es número 1 y 2, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntense, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Número 2, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de que es relacionado con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Ahora puede entender, estos primeros 2 puntos ya están llamando la atención de la gente. Entonces, ¿qué? ¿Confesión no sirve? ¿Penitencia no sirve? Número 5 y 7. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él mismo ha impuesto. Palabra dura. 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo esa persona se somete a él humillado en todas las cosas. Y eso para nosotros, sí, ok, está bien. Pero para el mundo cristiano en el año 1517 fue algo duro. Posteriormente, otros reformistas agregaron otros 2 solas. Solos Cristos, solamente mediante Cristo, basado en 2 textos. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo. No por la iglesia, no por los hombres, no por confesión, solo por Cristo. Y soli Deo gloria, solo para Dios es la gloria. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso ya sabemos, pero también en la Reforma era gran revelación. Toda la gloria es para Dios. No para el sacerdote, no para la iglesia, no para el Papa, solo para Dios. Solo fide, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo Dios, gloria. Estas 5 solas son la base de la Reforma y retumbaron por el mundo entero. Estaba contenido en sus 95 tesis, no en tanta palabra, pero el sentido de sus 95 tesis era enseñar eso. Todo esto cayó como un balde de agua fría en la iglesia, pero paradójicamente prendió un fuego de ira contra Martín. Uno puede pensar que la iglesia dice, tiene razón, tenemos que hacer cambios. No, exactamente al revés. Era totalmente contrario a lo que los predicadores, obispos y sacerdotes y el Papa mismo estaban enseñando. Para el mundo cristiano de ese año fue revolucionario. La Reforma creció como un fuego arrasador, llegando rápidamente a la atención del Papa. Hay un tipo en Alemania que está diciendo todas estas cosas. Apenas 3 años después de la publicación de sus 95 tesis, Martín Lutero fue enjuiciado por la iglesia y declarado herético y excomulgado. Que realmente era una bendición porque eso lo libró para comenzar la reforma como tal. Y él como cabeza, empezando a hacer otra cosa, usando las 5 solas que ya están establecidas. Pero si no fuera por la protección de algunos nobles, políticos y realeza que apreciaban sus enseñanzas y también del Señor, obviamente, es probable que Martín Lutero hubiera sido martirizado y quemado en la hoguera. Había mucho teje-meneje político que enseñó Nelson en las primeras 2 clases aquí, que este príncipe, el otro, el rey de acá y el obispo por allá, que tenían en colusión porque querían tal cosa, y están protegiendo al Martín Lutero. Y por eso sobrevivió. El debate que Martín decía hacer nunca ocurrió en la Universidad de Wittenberg, pero sí ocurrió en toda Europa y todo el mundo mediante la nueva tecnología de la imprenta. Ese fue el punto que cambió todo. Y con un diluvio de panfletos, libros, publicaciones, contrapublicaciones y pronunciamiento de las autoridades, el debate ardió por todos lados y sigue ardiendo hasta hoy día.
Varios otros habían llegado a las mismas conclusiones, pero no se atrevieron a hablar. Hasta que vieron a Martín hablar. Entonces ahí recién como alzaron sus voces y de repente había un gran grupo de reformistas en todo el continente. Ya había muchos pensando así, pero no querían hablar. Y vieron, Martín está hablando, entonces yo también. No era el primero en ver la grave inconsistencia en la enseñanza de la Iglesia y promover reformas similares. Por ejemplo, 100 años antes de Lutero estaba Jan Hus, o Jan Hus, como dicen algunos, en Bohemia, y unos 50 años antes de Hus estaba John Wycliffe en Inglaterra. Ahora esto obviamente no es foto generado por computador, no sé si es correcto o no, pero me gusta tener algunos caras aquí. John Wycliffe, todo comenzó con él. Es conocido también la estrella de la mañana de la Reforma, el primer chispa, el primer brillo. Wycliffe nació en 1330, ¿se acuerdan? Al principio yo había dicho que el diccionario está incorrecto. Estamos en el siglo XIV. Ahí empezó la Reforma. Y asistió a Oxford, recibiendo su magia en 1360, fue ordenado en 1361 y nombrado rector de 12 iglesias en la zona central de Inglaterra. Pero en 1370, al estudiar la Biblia en profundidad, se dio cuenta que no coincidió con varias doctrinas de la iglesia. Comenzó a escribir y predicar mensajes en contra de esas doctrinas, especialmente de la transubstanciación. ¿Saben qué es eso? Es la teoría que cuando uno toma Santa Cena, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y sangre del Señor. Y él estaba en contra. Y dijo, no, eso no es así. También estaba en contra de la autoridad del Papa y de las tradiciones, 150 años antes de Lutero. Tomó la posición de que las escrituras son superiores a las tradiciones y enseñanzas personales, incluyendo las del Papa, y también que las escrituras y la fe son suficientes para la salvación, 150 años antes de Lutero, sin necesidad de sacerdotes, confesión, penitencias o rituales religiosos. Contradiciendo las enseñanzas de la iglesia referente a la salvación, predicó: confía plenamente en Cristo, confía plenamente en sus sufrimientos. Cuida de no buscar la justificación de otra manera que no sea su justicia. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Declaración fuerte. Violando directamente las tradiciones de la iglesia, dejó de celebrar misa y predicar y escribir en latín, comenzó a hacer todo en inglés. Eso es pecado para la iglesia. Hablar en idioma del pueblo. El Papa Gregorio XI condenó 18 de las declaraciones de Wycliffe, llamándolo el maestro de los errores. El próximo año, Wycliffe respondió, refiriendo al Papa como el anticristo. Se puede entender que aquí hay un pequeño problema. Su mayor logro de Wycliffe era organizar la primera traducción de la Biblia entera al inglés y promover su lectura por la gente común. No había mencionado que Lutero hizo lo mismo, traducción de la Biblia alemán de buena calidad. Y aquí Wycliffe, 150 años antes, había hecho lo mismo. Pero no solamente traducirlo, promover su lectura por la gente común. Ahí hay una hoja de la Biblia que él hizo, la Biblia de Wycliffe. Antes de que se completara la traducción, murió. Un derrame cerebral, un ACV. Pero sus seguidores continuaron la obra, terminando la traducción una década después. Wycliffe no fue excomulgado ni condenado por la iglesia, parece que murió antes que podría llegar a ese punto, pero posteriormente sucedió algo curioso. 44 años después de su muerte, el obispo de Lincoln dio órdenes para exhumar el cuerpo de Wycliffe, quemar sus restos y botar las cenizas al río Swift. El nivel de odio que tenía aquí. Ya está muerto el hombre, 44 años. Sacamos los huesos, vamos a quemar los huesos y tirar todo al río.
Ay, ay, ay. Los seguidores, conocidos como los Lollards, es una palabra, creo que es holandés, que significa los murmuradores, continuaron oponiéndose a la iglesia, llegando a formular y presentar al Parlamento inglés un documento con una serie de declaraciones fuertes condenando varias tradiciones. Esta es parte de la carta. Las ceremonias de ordenación de obispos y sacerdotes carecen de respaldo bíblico. El celibato del clero ha fomentado la sodomía entre ellos. La doctrina de la transubstanciación conduce a la adoración idólatra de la hostia. Los exorcismos y las consagraciones practicadas por los sacerdotes se ajustan más a la brujería que al cristianismo. La práctica de orar por los muertos debe ser rechazada y aceptar dinero para rezar por los muertos corrompe a la iglesia. La confesión de pecados a un sacerdote debe suspenderse porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y si los sacerdotes tuvieran el poder de hacerlo, deberían perdonar a todos, independientemente de si se han confesado o no. ¡Wow! Había 12 puntos aquí, son solamente 6 que yo elegí para destacar. Estos Lollards, seguidores de Wycliffe, cosa seria. ¿Qué pasó con ellos? Por esa poderosa declaración, los Lollards fueron declarados herejes por el Enrique IV. Muchos fueron quemados en la hoguera. El primero se llamaba William Sawtry. Y varios otros se escondieron o se dispersaron por toda Europa, donde continuaron difundiendo la misma doctrina. Pero varios. Incluso en Londres, hasta hoy en día, hay un edificio que se llama la Torre de los Lollards, donde eran como cárcel, donde dejaron mientras esperaban ser ejecutados. Algunos llegaron hasta Bohemia, al otro lado del continente. En Bohemia, que hoy es la República Checa, más o menos 40 años después, la historia se repite con un sacerdote católico de nombre Jan Hus. Otra vez una imagen generada por computador, no se sabe si es él o no. Nació en 1373, asistió a la Universidad de Praga, recibió su magíster en 1394 y fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía, ordenado sacerdote en 1401 y comenzó a predicar en la capilla de Belén, en Praga, el año siguiente. Pero cuando comenzó a estudiar la Biblia, hay algo que está sucediendo aquí con todos estos hombres, dio cuenta que muchas discrepancias graves entre lo que enseñaba la iglesia y lo que dice la Biblia. También encontró los escritos de Wycliffe y estuvo completamente de acuerdo. Enseñó que los cristianos deben seguir solo a Cristo, no a los hombres, y la salvación es solamente mediante la cruz, tal como es revelado en las Escrituras. En un sermón sobre Mateo 20, Hus tomó la palabra de Jesús a los líderes religiosos de su día, aquí en Mateo 23, 13 al 15. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Entonces Hus está predicando sobre esto y aplicó esas palabras a los sacerdotes de la iglesia. En su sermón dijo: cierran el reino de los cielos a los hombres, lo hacen ocultando las escrituras al pueblo para que no las lean ni las entiendan, ni sepan cómo deben vivir los hombres, para que no sepan cómo castigar a los sacerdotes por sus pecados, ni para que, mediante el conocimiento de las escrituras, insistan en que los sacerdotes se instruyan en ellas. Además, los sacerdotes ocultan el conocimiento de las escrituras al pueblo, porque temen no recibir el mismo honor si se les enseña a leer la Biblia. ¡Wow! Esto es antes del Lutero, toma en cuenta, 50 años antes. Siguiendo el ejemplo de Wycliffe, Hus predicó y escribió solo en idioma checo
en lugar de latín, habló en contra de varias doctrinas de la iglesia y contra algunos abusos que él había notado en la universidad. Pero pronto las cosas empeoraron más. Adivine qué, en 1412 el antipapa Juan XXIII autorizó la venta de indulgencias, 50 años antes de Lutero, porque necesitaba fondos para montar un conflicto militar. El papa. Jan se puso fuertemente desde el púlpito tanto en contra de las indulgencias como también en contra del Papa mismo. En 1402 fue citado a comparecer en el Concilio de Constanza para defender sus declaraciones y se le prometió un salvoconducto de ida y vuelta como incentivo, pero le mintieron. Al llegar, fue arrestado, encarcelado, compareció ante un juicio falso que ya tenía el veredicto establecido de antemano. Cuando él quiso declarar, gritaron tan fuerte que no se podría escuchar lo que está diciendo. No tiene posibilidad de defenderse. Se negó tajantemente a retractarse de sus enseñanzas. Fue declarado culpable de herejía, excomulgado y quemado en la hoguera. John Huss. 105 años después, Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de la Puerta de Wittenberg. Ahora, Lutero conoció las enseñanzas de Huss, había leído sus sermones, admiró a Huss y eso fue parte de la inspiración para sus propias acciones después. Incluso en un debate en Leipzig con el venerado teólogo, ¿quería debate? Bueno, tuvo debate, pero Johann Eck era personaje grande en la Iglesia Católica y debatió a Lutero en 12 años después de sus 95 tesis. Lutero declaró: hasta ahora he enseñado y sostenido todas las opiniones de Jan Hus sin darme cuenta. En resumen, todos somos husitas de saberlo, sin saberlo. Él se declaró: yo soy de Hus. Hay mucho más que sucedió en ese debate interesante. Pocos años después en Inglaterra llegó a la escena William Tyndale. Tyndale conocía los obras de Wycliffe, Huss y Lutero, había leído todo y los admiró. Al igual que ellos, estaba convencido de que la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra y que la Biblia debe estar disponible para todos, para que todos puedan leerla. No solamente los sacerdotes. Comenzó a traducir el Nuevo Testamento al inglés. Al igual que Lutero, usó los textos originales en hebreo y griego en lugar de latín. Por lo tanto, la iglesia, tanto anglicana como católica, las dos se unieron, enojaron mucho y trató de impedirle publicar la Biblia en Inglaterra. Afirmaron que solo ellos eran los conservadores e intérpretes de la palabra de Dios. Que la gente común, o sea, William Tyndale, que era muy inteligente, habló 8 idiomas, no tenía derecho alguno a leerlo por sí mismo, ni menos traducirlo. La respuesta de Tyndale: desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me permite vivir algunos años más, haré que el joven que conduce el arado sepa más de las Escrituras que tú, hablando al Papa. Las autoridades inglesas respondiendo, prohibiendo comprar, vender, imprimir o poseer Biblias en inglés, con castigos duros. Por ende, Tyndale tuvo que huir a Alemania, continuó imprimiendo Biblias y enviándolos a Inglaterra. Por ejemplo, solamente en el año 1526 imprimió 6,000 copias de su Nuevo Testamento y logró enviarlos a Inglaterra. En 1530 publicó su traducción al inglés del Pentateuco y continuaba traduciendo más de la Biblia. También escribió un libro popular que dejaba claro su posición en contra del divorcio, incluso para los reyes, y como resultado fue declarado enemigo del Estado por el rey Enrique VIII, que estaba recién divorciado. Incluso dicen por eso escribió el libro. Fue traicionado por su amigo Henry Phillips y encarcelado en Bélgica durante casi 1 año y medio. Su crimen era producir una Biblia en lengua de la gente común. El 6 de octubre de 1536 fue llevado a una estaca donde fue estrangulado
y quemado vivo. Sus últimas palabras: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. 3 años después, el Señor respondió. Esa última oración de William Tyndale, de forma milagrosa y potente, de repente en Inglaterra cambió la ley. No solo se hizo legal tener Biblia, sino que se hizo obligatorio que cada iglesia tuviera al menos una copia de la Biblia, que esa copia estuviera disponible para cualquiera. Cualquiera podría llegar y decir, quiero leer la Biblia. 3 años después. En los años siguientes se vendían más de 2 millones de ejemplares de la Biblia de Tyndale, y toma en cuenta que la población entera de Inglaterra fueron como 3 millones. O sea, 2/3 de la población tenía Biblia de Tyndale. Un siglo después se inició otro gran proyecto para la traducción de la Biblia al inglés, y los traductores utilizaron el texto de Tyndale como base. Fue publicado en el año 1611 con el nombre King James Version. 90% del texto del King James Version es idéntico al de Tyndale. En los mismos años, algo similar ocurrió con 2 traductores en España, señor Casiodoro y señor Cipriano. Ahí están. Poco después de la muerte de Tyndale, estos 2 hombres querían traducir la Biblia desde los textos originales al español contemporáneo. Ambos eran monjes en el monasterio de San Isidoro, en Sevilla, y comenzaron a estudiar las obras de Lutero. Y eso fue en pleno tiempo de la Inquisición española. Los sospechaba de ser reformistas en la Inquisición. Ellos dieron cuenta, escucharon, vienen por nosotros, y lograron escapar a Ginebra con otros 2 monjes de su monasterio. Los 40 monjes que quedaron, no tuvieron tanta suerte. Todos fueron quemados en la hoguera por ser reformistas, por haber leído Lutero y estado de acuerdo con él. Cipriano fue juzgado también en ausencia y condenado con los otros 40, y también fue quemado, pero en efigie. Simbólicamente. Y un año después hicieron lo mismo con Casiodoro. Lo quemaron. Pero ellos estaban en Ginebra, lograron hacer su traducción. Casiodoro era profesor y maestro, haciendo casi todo el trabajo inicialmente, terminando en el año 1569. Y Cipriano fue su discípulo, hizo varios cambios y mejoras puliendo la traducción. La versión final fue publicada en el año 1602 y después fue actualizado en varias oportunidades. Y probablemente tú conoces a estos 2 grandes hombres por sus nombres completos: Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Su producto es la Reina Valera. Me imagino que muchos de ustedes tienen en sus manos la Reina Valera. Para resumir, Wycliffe, Huss, Tyndale, los Lollards, Lutero, Reina Valera, Ulrich Zwingli. No tuvimos tiempo para verle él, estamos hablando de Zurich. Creo que Nelson va a mencionar la próxima semana. Tampoco logramos mencionar Juan Calvino. Tenemos solamente 1 hora. Podría tomar 1 hora solamente sobre Calvino. Más, Felipe Melanchthon, no sé cómo pronunciarlo, Thomas Cranmer, John Knox, William Farel, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Peter Vermigli, Pierre Viret, Teodoro Beza y muchos otros. ¿Quiénes son todos ellos? Grandes reformistas, grandes hombres de Dios, grandes reformistas. Todos tienen sus defectos, obviamente nadie era perfecto, pero grandes reformistas. Yo te tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común las historias de estas personas? ¿Más fuerte? La Escritura, la Biblia. Eso fue el centro de todo lo que hicieron. ¿Qué tenían en común estos reformadores? Estudiaban su Biblia intensamente buscando la verdad. Defendían la Biblia y su fe con celo y hasta con sus vidas.
Los que fueron quemados en la hoguera tenían la oportunidad de recantar. No lo hicieron. Difundían la palabra a tantas personas como podían, traducieron la Biblia y difundieron y publicaron. Tenían una fuerte pasión insaciable por la palabra de Dios y nosotros deberíamos ser así. A veces no tomamos en cuenta lo que tenemos aquí y cuánto costó que tú tienes esa Biblia en tus manos. ¿Cuántas personas murieron para que nosotros podamos leerlo en nuestro idioma? Gracias a estos hombres reformistas. La próxima vez que tú abres tu Biblia, toma un momento para pensar en el costo, no en dinero, sino en tiempo y vidas humanas, para que tienes la libertad de eso. También cumplieron todos ellos, sin lugar a duda, las instrucciones de un pastor viejo con mucha experiencia en una carta escrita desde una cárcel en Roma, mientras esperaba ser ejecutado por su fe, dirigido a un joven asistente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. La próxima semana concluirá. Próximo domingo, la Reforma parte 2. Nelson. Bueno, gracias al Señor por esta clase. Y todo lo que vimos manejado por la providencia del Señor. Nada escapa de su voluntad y así Él lo permitió, ¿cierto? Vamos a orar, ¿qué les parece? Gracias, Señor, te damos. No solamente por la clase de hoy, por el profesor, sino por tu soberanía, Señor, y cómo tú, dentro de tu plan único, que a veces no entendemos, que como hombre impaciente decimos ¿por qué esperar tanto? Pero en el momento que tú dispusiste, derramaste luz a los hombres para que pudiéramos volver a las Escrituras. Y todos los días nos llaman a lo mismo, Señor, a volver a tu palabra, a volver a tu voluntad, a dejar las tradiciones de hombres y volver a tu voluntad perfecta. Bendícenos, Señor, que no sea solo información, que no sea solamente una data guardada, sino que podamos realmente, Señor, amar tu palabra, que podamos vivir de acuerdo a ella, porque van a pasar los cielos, van a pasar esta tierra, y tu palabra no va a pasar. Así que lo único que tiene trascendencia eterna eres tú y tu voluntad. Señor, ayúdanos, bendícenos. Te damos una vez más gracias por el profesor, gracias, Señor, por los hermanos que están conectados. Señor, bendícenos en la reunión que viene, habrá cena, que podamos, Señor, recordar lo que hiciste en la cruz, que podamos tener un momento de comunión especial contigo, que haya palabra para nosotros también. Señor, los que no están aquí, los que están enfermos, los que están con dificultades, Señor, tú eres poderoso para alcanzarles, Señor, con tu mano misericordiosa. Y una vez más te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien.